siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Te desposaré conmigo en juicio, en unidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová Dios. Esta es una promesa que me da el Señor, donde voy a desglosar todos los aspectos de esta promesa. Vean ustedes, vamos a contarles. Él dice, Jesús, Dios, me desposaré contigo. Una relación de esposo con su iglesia. Y en esa relación de esposo con su iglesia, Él da ciertas promesas. Vean, la número 1, para siempre. La número 2, me desposaré contigo, iglesia. Y número 2, en justicia. Número 3, me desposaré contigo en juicio. Número 4, en benignidad. Número 5, en misericordia. Y número 6, en fidelidad. Y vamos a ver estos 6 compromisos que Dios asume con su iglesia como esposa. Primera promesa. Y me desposaré contigo para siempre. Si a Dios nos dice, a través de Jesús, esta es mi iglesia, y me voy a desposar como iglesia, como un esposo cuando se casa con su esposa, y la ama, así ama Jesús a su iglesia, y Él quiere mantener una relación de amor como una pareja de esposos. ¿Y qué significa para siempre? Para siempre expresa una condición que ha de cumplirse obligatoriamente siempre, no quiere siempre. No tiene un tiempo determinado, es un tiempo indefinido. En todo tiempo, cualquier tiempo, perpetuamente, por tiempo sin fin. O sea, Dios nos dice, yo voy a estar contigo para siempre, de hoy para siempre, siempre, sin fin, siempre. En esa relación de esposo, de intimidad con nosotros. Mas la palabra del Señor dice, yo permanezco para siempre con ustedes. Eso nos habla el Señor en 1 Pedro 1:25. Yo como esposo de la iglesia, porque Dios tiene muchas relaciones con nosotros. Muchas veces lo hemos conocido en una relación de padre, de amigo. Nos quiere hablar hoy de una relación como esposo. Cuando una pareja de esposos se casan, se aman, se conocen, tienen una relación íntima, de amor y de cercanía, es una relación que Dios nos dice que tiene que tener con nosotros. Íntima. Íntima totalmente. De un compromiso con nosotros. Te desposaré conmigo en justicia, segunda promesa que nos da. ¿Y qué es justicia? Según la definición, justicia es dar a cada uno lo suyo. Básicamente esto nos dice la justicia, cumplir y respetar el derecho, es otorgar los derechos a un individuo. Dar a cada uno lo que es suyo, lo que le pertenece. Dios nos dice, voy a desposarme contigo en justicia. Voy a hacerte justicia en la iglesia.
Desarrollé muchos temas, este tema es lo mismo, pero hoy quisiera como resumirlo en términos de que muchas veces hay situaciones, circunstancias laborales, empresariales, personales, familiares, y uno espera que haya una intervención divina, o usted quiere hacer la justicia. Usted de pronto dice, ¿dónde está Dios o dónde está mi justicia? El Señor a través de esta palabra nos dice, yo voy a hacer justicia. Preséntese delante de mí y pida justicia de mí, porque Él es el juez y Él es el que puede traer la balanza hacia nosotros en ese doble de justicia. Dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, aquí Dios está haciendo una promesa. Yo soy el Dios de justicia, yo te haré justicia. Si tienes esa relación conmigo, yo cumplo esa promesa de hacerte justicia. ¿Ve? Presenta tu caso. Hay muchos pasajes en la Biblia, inclusive, que hablan, usted preséntese delante de Dios y pida la justicia divina a Dios, que Él va a venir a hacer la justicia. Dice Isaías, el sol nunca más te servirá de luz, cada día, ni el resplandor ni la luna te alumbrarán, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá más tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Cuando estamos esperando esa justicia divina de Dios, y hay oscuridad, o hay luto, o hay circunstancias que no han sido resueltas, si usted se presenta delante de Dios, Dios puede quitar ese luto, Dios puede quitar esas circunstancias, Dios puede quitar ese oprobio, esa humillación, esa vergüenza. Porque Él asume un compromiso para los hermanos y amigos que nos están visitando, que estoy desarrollando el tema la iglesia, la esposa de Jesucristo. Y una serie de promesas que Dios está dando en este pasaje. En Oseas 2:19-20, y te desposaré conmigo para siempre, conmigo en justicia, en juicio, en humildad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios. Y estoy desarrollando cada uno de los temas. Para siempre en justicia, vamos por justicia. Y aquí, cuando Dios nos está protegiendo esa justicia divina, dice su palabra, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, es la intervención divina de Dios en esa circunstancia, en esa situación donde usted le está pidiendo justicia a Dios. Y entonces con esta promesa, nosotros, a los hijos de Dios, los que creemos en Dios, los que creemos en su palabra, podemos ir a un juicio, podemos ir a un juez, podemos hacer muchas cosas en el mundo y hay que hacerlas, naturalmente. Para eso tenemos abogados, jueces, una Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, usted pida de la justicia primera vez, porque se encargará de hacer lo que haya que hacer para que sus hijos y sus hijas reciban la justicia de Dios. O sea, que te hayan robado, que te hayan traicionado en un negocio, que te hayan afectado en alguna circunstancia, siempre presentémonos delante de Dios a pedir la justicia divina de Dios, porque Él
eliminará esa balanza y Él será el juez, como dice la palabra, para que nosotros recibamos esa nube de justicia que nos da. Y dice la otra promesa, y te desglosaré conmigo en juicio. Vean que hay dos conceptos diferentes en esta palabra. Primero me dice, me voy a esposar contigo para siempre, siempre, nunca, jamás, siempre voy a estar contigo. Número dos, te voy a hacer justicia, preséntate delante de mí y pide mi justicia divina. Pero viene ahora la tercera promesa, el juicio. ¿Qué significa esto según la palabra? Que Él va a ejecutar el juicio. Si usted va y le pide justicia divina a Dios, Él va a hacer el juicio. Él es el juez. Él va a poner en las personas que tengan que poner a través del Espíritu Santo el dictamen que usted quiere delante de Dios. Para los que creemos en la palabra, para los que creemos en esta palabra, en esta revelación del Espíritu Santo, en Oseas, donde Él dice, yo soy el esposo de la iglesia, yo me quiero desposar con mi iglesia, porque quiero tener esa relación íntima de amor, como la que tiene un esposo con una esposa, esa es la relación que quiere tener Jesucristo con nosotros. Y entonces, ¿qué dice la palabra Sofonías? Capítulo 3, versículos 19 y 20. Convertiré en oprobio a tus opresores, pero salvaré a la que bloquea y recogeré a la desviada. En aquel tiempo os daré y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Aquí hay una promesa. Él levantará el ojo descarriado a su iglesia y quitará el oprobio de nuestros opresores. Porque muchas veces esos opresores, esos enemigos, pues ponen el mismo enemigo. A muchos lo llamamos, o la gente lo llama diablo, Satanás, enemigo, como usted lo quiera llamar. Pero hay un mundo espiritual negativo, tomado por las fuerzas del mal, si lo queremos ver en una forma sencilla, que se va a oponer siempre a los hijos de Dios. Y va a tratar de traer todo tipo de oprobio, de vergüenza, de humillación, de pérdida, para que usted no crea en Dios, para que usted sea parte de Dios. Pero Dios también nos está dando una promesa, donde Él nos recogerá, nos hará justicia, nos hará juicio, nos levantará, nos quitará ese oprobio, nos quitará cualquier cosa que el enemigo haya puesto sobre nosotros para humillarnos, para avergonzarnos o para quitarnos las bendiciones que Dios nos ha dado y que tiene para nosotros. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros. Aquí Dios nos está hablando, yo soy el juez. Si tú vienes a mí, yo voy a tomar ese rol de juez para hacer ese juicio que mis hijos necesitan. Y dice en Sofonías, igual el capítulo del versículo del 14 al 17, canta, oh hija de Sión. ¿A quién está hablando aquí la palabra? Hija de Sión es su iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha quitado el juicio contra ti y ha echado fuera a tu enemigo. O sea, aquí Dios nos está hablando, yo he hecho fuera de ti a los enemigos. Yo quito todo juicio en contra tuyo. Yo quito toda circunstancia, toda adversidad, yo quito. Levántate y regocíjate, oh hija de Sión, oh iglesia, mi esposa, mi amada. Y entonces, en aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, oh Sión, no se debiliten tus manos. Jehová tu Dios está en medio de ti, es poderoso, es salvará, con alegría se regocijará por causa de ti, te renovarás en su amor por causa de ti, te regocijarás con cantos. Esta palabra
mismo está manejando es el que hace de tu vida, es el accionar, es el cual tú puedas hacer, tú puedas avanzar en tus proyectos, tú puedas avanzar en tu trabajo, tú puedas avanzar en tus metas, tú puedas avanzar en tus propósitos, en todas las cosas que Dios quiere que tú hagas. Entonces ahí dice que no se debiliten más tus manos, porque Jehová está en medio de ti, es todopoderoso, que viene a fortalecer tus manos para que tú hagas lo que tienes que hacer, para que ese propósito divino que Dios ha puesto en nosotros se cumpla, para que ese sueño, ese anhelo se pueda cumplir. Por eso es que hoy Él nos está invitando en este mensaje. Yo quiero ser el esposo de la iglesia. Yo quiero que me recibas como el esposo. Yo quiero que tengas esa relación íntima conmigo, de amor, de comunión, para yo poder estar cuidando de ti, para yo poder ser tu cobertura, para yo poder guiarte, para yo poder quitar todo tropiezo, todo escombro, toda circunstancia, para que yo pueda realmente estar contigo para siempre, hacerte justicia y hacerte el juicio que tú necesitas. Esposa mía, amada iglesia, Jehová es justo en medio de ella, y Él no hará iniquidad, de mañana sacará luz su juicio y no faltará. Y dice la otra promesa: y te desposaré conmigo en benignidad. Es la cuarta promesa que nos da en esta palabra. Benignidad en nuestro idioma es oficialmente usada y significa dulzura. Y esa dulzura significa tratar con gusto, cordialmente, alegría. Aquí el Señor nos está hablando de una relación de dulzura, de cariño, de amor, de cercanía con nosotros. ¿Y qué significa esta palabra benignidad? Inclinación o tendencia a hacer el bien o a pensar bien, naturaleza agradable, beneficiosa, blandura, afabilidad, bondad, dulzura, indulgencia, clemencia. Esa es la relación de benignidad que Dios quiere tener con nosotros. Que nosotros sepamos que Él es un Dios dulce, un Dios de amor, un Dios de indulgencia, un Dios clemente, un Dios grande. Aquí muestra ese rol de benevolencia de ese Dios hacia su iglesia. Mas el fruto del Espíritu es benignidad sobre nosotros. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22. Es esa bondad de Dios, esa relación de compromiso, esa relación que cuido, ese cordero en el pecho de Dios, ese cordero cuidado por Dios, esa relación de bondad y de amor de Dios sobre nosotros. Y luego viene la quinta promesa: y te desposaré conmigo en misericordia. Porque el amor y la misericordia de Dios es eterno. Él nos habla aquí: te desposaré conmigo en misericordia. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El corazón de Dios es un corazón de misericordia, y Él quiere tener esa relación con nosotros de misericordia, de amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos nosotros. Y la sexta promesa: y te desposaré conmigo en fidelidad. Ya no es solo misericordioso, ya no solo hace justicia, no solo hace el juicio, sino que Él es fiel. Es una relación de fidelidad lo que Él quiere tener con su iglesia, con su esposa, la iglesia. Y aquí hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de la fidelidad. Más bien es el Señor que os confirmará y nos guardará de toda mal. La
pero fiel es el Señor que os fortalecerá y protegerá del maligno. Jehová hasta los cielos llega su fidelidad y su misericordia. Esta fue la primera parte del mensaje que dio el domingo pasado. Fue más profundo, aquí lo he hecho un resumen, porque quería trabajar la primera y la segunda parte del mensaje. Dice la palabra de Dios que cuando Él habla de esta promesa en Oseas, que Él quiere ser ese esposo fiel con su iglesia, cumpliendo todas estas promesas que nos ha hecho, es porque en Apocalipsis 19, del 6 al 10, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando la Biblia nos lleva desde Oseas a Apocalipsis, el Señor, a través de toda la palabra de Dios y toda la Biblia, pero aquí concretamente en esta palabra, Él está haciendo un compromiso con su iglesia, como cuando yo me voy a casar y digo: sí, soy fiel, estaré en las buenas, en las malas, en la enfermedad, etcétera, etcétera. Dios hizo un compromiso con su iglesia con estas 6 promesas que acabamos de repasar en la palabra de Dios. Él dice: yo me comprometo, yo me voy a desposar con mi iglesia como cuando un esposo se casa, en una relación de matrimonio. Él se casa con nosotros, pero Él dice aquí, en Apocalipsis, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí Apocalipsis nos habla del tiempo de preparación a la venida del Señor Jesús. Sea que nos vayamos antes nosotros, o sea que Él venga con nosotros. Pero en esta boda del Cordero, Él dice: y mi esposa se ha preparado con lino fino. Como cuando nosotras, las mujeres, nos vamos a casar y escogemos el mejor traje, el mejor vestido, el mejor lino, lo mejor de lo mejor es para nuestra boda, de acuerdo a nuestra condición económica. Aquí Dios habla: mi iglesia se está preparando, se ha preparado para las bodas del Cordero, para que yo, Jesús, pueda venir y tomar a mi iglesia, llevarla a mi iglesia conmigo, la que he estado preparando durante todos estos años, a través de mi palabra, a través de siervos, a través de todo, que estén pastoreando a su iglesia, guiando a su iglesia, porque su iglesia tiene que estar preparada para estas bodas del Cordero. Entonces, una vez más aquí, el Señor Jesús nos habla desde el principio de la palabra hasta el fin de la palabra, de que Él espera que su iglesia sea la esposa, que está esperando a ese novio y a esa esposa. Vamos a ver cuáles personajes. Como yo tengo casi 20 años de ser docente, yo desgloso todo, así como desglosé todos estos roles de los del Señor Jesús como esposo de nosotros. Ahora quiero desglosar los personajes que hay en esta palabra de Apocalipsis. Veamos los personajes para esta gran boda que habla Apocalipsis. Primero, ¿quién es el Cordero? Es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en Juan 29:34, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este personaje de las bodas del Cordero es Jesús nuestro Señor, que ha venido a salvarnos, a rescatarnos, a llamar a su iglesia, a darle un nombre a mi esposa, a mi iglesia, una relación
Y vamos a ver por qué esa relación de esposo. Por eso para mí es tan importante, como el público del martes y el domingo son un poco diferentes, necesitaba hacer el resumen de la primera parte para poder captar el mensaje a nivel integral. Entonces, viene el pasaje de la Biblia que habla, las esposas son vírgenes sensatas que se prepararon. Y veamos la palabra de Dios. Dice en Mateo 25, 1, 3. Entonces el reino de los cielos, dice Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad pues? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta palabra, que muchas veces la hemos escuchado en diferentes enseñanzas, sermones, en la palabra de Dios, en enseñanzas bíblicas, tiene todo un trasfondo de lo que significa esa relación íntima con Dios. Estas vírgenes que están esperando al esposo para la gran boda, no están preparadas. Hay unas que sí, otras que no. El Señor aquí habla a su iglesia en que nosotros tenemos que tener esa relación continua, íntima con Dios día por día. Una relación de estar esperando a Jesús, de estar esperando esa venida de Jesús, de Dios sobre nosotros, porque nunca sabremos cuándo viene Jesús o cuándo nos vamos nosotros. Nunca lo vamos a saber, ¿verdad? ¿Cuándo viene el Señor Jesús? Hoy estamos aquí, estoy dando esta disertación, yo no sé mañana si voy a estar en la mesa. Solo Dios lo sabe. Dios habla de que esta esposa, su iglesia, nosotros, en esa relación íntima con Dios, que no es nada de religiosidad, sino es una comunión íntima con Él, nosotros seamos parte de Él y parte de nosotros. Ese aceite, esa luz que nos acompaña a nosotros siempre, en todo lo que hacemos, en todo lugar donde estemos, que seamos realmente hijos de Dios y que estemos dirigidos totalmente por Él en nuestra vida diaria, profesional, laboral, personal, familiar, de negocios. Que Dios esté con nosotros, como ese esposo. Que Él esté en medio de nosotros, que Él esté tomando las decisiones con nosotros, que Él esté guiando nuestra vida, para que realmente nosotros sepamos que en cualquier momento que venga Jesús, o que yo me tenga que ir, yo estoy totalmente unida a Dios, sea para disfrutarlo y de las bendiciones de Dios, porque hay muchos pasajes donde hablan que si tú estás en esta relación con Dios íntima, total, tu vida es de bendición. Si hay algo que no está funcionando, es que algunas de estas relaciones que hemos hablado de la iglesia como esposa de Jesucristo, no la estamos llevando nosotros adecuadamente en nuestra vida personal, familiar, laboral, de negocios, etc. ¿Cuál es el segundo personaje? La esposa somos nosotros de la iglesia. La iglesia la forman solo vírgenes sensatas que se han preparado en santidad sin la cual nadie verá a Jesús. Dice en 2 Corintios 11 Dios:
11:2, perdón. Porque el celo, con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, aquí el Señor nos habla claramente de nuevo de la palabra. Pues os he desposado como un solo esposo. Y entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué muchas veces, si hay todas estas promesas que el Señor nos habló para su iglesia, la esposa de Jesucristo, el llamar de la esposa, ¿por qué no estamos muchas veces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, recibiendo esas promesas? ¿Será que no estamos desposados solo con una esposa? ¿Será que estamos en adulterio espiritual nosotros? ¿Será que estamos en fornicación espiritual? Y entonces no solo tenemos a Dios como nuestro esposo, sino tenemos muchos esposos. ¿Será que Dios, al ser un Dios celoso, como dice su palabra, no acepta el adulterio espiritual? Eso solo el Espíritu Santo nos lo podrá revelar a cada uno de nosotros. ¿Qué tanto estoy yo en adulterio espiritual o no? ¿Qué tanto estoy fornicando? Y por tal razón no estoy siendo fiel a mi esposo, el Señor Jesús, el mismo. Dice Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo el derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que analizarnos, tomar conciencia, analizarnos. Realmente, yo estoy viviendo una vida en comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo, que está conmigo en todo momento. Puedo decir yo que tengo esa relación que Dios está pidiendo para que yo tenga esas bendiciones que Él nos habla, todas estas promesas que Él nos hace. Claramente Santiago, en la palabra 4, capítulo 4, versículo de 4 y 5, nos habla de la adulterio espiritual. Muchas veces, yo tengo 20 años de servir al Señor. En muchas iglesias, en muchos lugares, no me gusta hablar de ese tipo de palabras porque es confrontar a la iglesia. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia si realmente nosotros somos adúlteros espiritualmente y estamos seleccionando esa relación de esposo con nuestro Dios. Porque si nosotros vemos el adulterio en la vida natural, si yo le fallo a mi esposo o mi esposa a mí, eso se llama traición, se llama engaño, se llama mentira. Y si hay traición, si hay engaño, si hay mentira, no puede haber bendición, ¿verdad? No puede haber, donde no hay verdad, no puede haber bendición, no puede haber crecimiento, no puede haber desarrollo de cada una de las personas. Pues aquí Dios nos habla, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y esta palabra no es para que yo diga que tenemos que andar todos con una aurora ahí de santidad, como ángeles, casi debajo, ¿verdad? Caminando. No, somos humanos y pecamos todos los días y pagamos. Lo importante es nuestra actitud y nuestro corazón de buscar mejorar día por día. De buscar nosotros ver un ejemplo. Yo he sido consultora de empresas, empresaria, docente. Si yo sirvo en el altar del Señor, si yo trabajo también para Dios, ¿qué pasa si yo no pago impuestos?
y evado y miento para no pagar sus cosas. Yo estoy adulterando espiritualmente. Porque me estoy conversando con lo que otras personas piensan y lo pueden ver bien. Pero yo soy una hija de Dios que quiero dar ejemplo, porque yo tengo un Dios que me prospera, que me bendice, que cubre mis necesidades, que me cuida. Y por tal razón la palabra le dice: da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, si yo tengo esa palabra y soy hija de Dios y tengo una relación íntima con el Señor Jesús, el Espíritu Santo va a venir y me va a poner en un semáforo en rojo. Tal vez yo no lo quiero oír, pero ahí me lo va a poner. Y me va a decir: ¿es correcto lo que estás haciendo? ¿Estás confiando en la palabra que yo te he dicho que yo soy tu proveedor? ¿O estás confiando en las otras palabras? Estoy dando un solo ejemplo de muchas cosas que significan adulterar espiritualmente. De muchas acciones que todos los que están alrededor pueden hacer, pero que si yo estoy bajo la cobertura de Dios, soy una hija de Dios y proclamo la palabra de Dios, yo debo de ser consecuente con lo que yo estoy comunicando o lo que yo estoy creyendo. Porque muchas veces el adulterar significa, si yo tengo conocimiento de la palabra, yo la conozco, yo la he elaborado, yo tomo conciencia y hago lo contrario. Más bien yo creo que me va más bien, digo yo, a alguien que no la conoce, porque ya yo tomé conciencia de lo que es el bien y el mal, o de lo que Dios está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces aquí Dios nos habla del adulterio espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios nos hizo una promesa en Oseas 2:19 y nos habla de 6 promesas de Él como esposo, para siempre, justicia, misericordia, benignidad, piedad y juicio, eran 6. Si me olvidó, okay. 6 promesas, fidelidad. Nos habló de 6. Voy a ser un Dios fiel contigo. Voy a ser un Dios que te haga justicia. Voy a ser un Dios que cuando me pidas que haga juicio, yo voy a hacer juicio. Voy a ser un Dios misericordioso, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Voy a ser un Dios fiel, nunca te voy a abandonar y voy a ser un Dios para siempre. Para siempre, nunca jamás, siempre estaré contigo. Pero más adelante nos dice: iglesia, quiero vino fino, blanco, que quiero un esfuerzo de santidad. Jesús entiende nuestras vidas, entiende nuestras razones, entiende nuestros corazones, pero lo que más ama Jesús es esa acción de tratar de mejorar nosotros. Por eso hasta el Apocalipsis dice: la iglesia del vino fino. Hay toda una condición para que en toda la Biblia nos vayan hablando de todos los conceptos de mejora día con día, nosotros seres humanos, iglesia, hasta el final dice el Señor Jesús: vengo por mi iglesia, la iglesia del vino fino blanco. Y entonces, cuando en Santiago nos habla del adulterio espiritual, entonces, ¿qué dice Dios? Yo no puedo cumplir estas promesas si mi iglesia está en adulterio. Y entonces, si yo estoy en adulterio espiritual, esa cobertura divina, esas promesas divinas de Dios, no las voy a recibir totalmente. Tal vez a medias, porque Dios es misericordioso. Tal vez un cuarto, un medio, no sé, 3 cuartos, porque su fidelidad dice su palabra dura para siempre. Pero totalmente, yo tendré esas promesas del Señor en una medida, y yo les he puesto claro, porque esto no se debe de tratar así como tan, no sé decir la palabra, tan llanamente. Hay un esfuerzo que nos pide Dios, porque somos pecadores, pero hay un esfuerzo que Dios nos pide a nosotros de buscar esa continua santidad y de buscar al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8:8:
ejercer la fidelidad a Cristo. Aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo que siempre el enemigo usará todas las estrategias para que nosotros adulteremos y caigamos en el pecado y adulteremos espiritualmente y nos sacamos de las promesas del Señor Jesús. Entonces, Dios aquí nos habla de ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por mantenernos bajo esa cobertura de Dios, entendiendo y teniendo claro nosotros que somos humanos, que somos débiles, que somos pecadores, pero que nosotros tenemos ese esfuerzo de buscar mejorar día con día. Y cada vez que mejoramos día con día es una batalla que separamos al enemigo, porque lo que quiere es tenernos totalmente del otro lado. Pero cada acción, cada pensamiento, cada mejor acción que hagamos nosotros, Él nos va a bendecir por eso, porque es la carrera que dice la palabra de Dios, que vamos en continuo, mejorando y mejorando, porque es lo que el Señor Jesús nos manda a nosotros hacer. Y finalmente, la Biblia describe la relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros extremadamente en términos personales. De acuerdo con Pablo, cuando recibimos a Cristo, nos comprometemos en matrimonio con Él. Esta relación no será totalmente completada hasta el retorno de Cristo, pero hemos entrado en una relación de convenio permanente, en la cual hemos hecho un compromiso, un pacto para dar nuestra devoción más profunda al Señor Jesús. En 2 Corintios 11:2-3, Cristo ve este compromiso con extrema seriedad. Él nos da su Espíritu Santo como un anillo de compromiso para mostrarnos cuán comprometido Él está y espera que nosotros seamos fieles hasta que el día que Él va a recibir a que nosotros vayamos a trabajar. Ese es el planteamiento que nos hace el Señor Jesús a través de su palabra. Es una relación de compromiso, de amor, una relación de tú a tú personal, una relación verdadera, una relación fiel que siempre va a estar ahí con nosotros, pero que Él nos llama a que nosotros seamos parte de Él, que nosotros lo tomemos en cuenta de Él todos los días, en todo momento. Si usted está muy ocupado y no pudo poner su día al Señor, aunque vaya al mercado, en el semáforo, Señor, no te tengo ese día. Bendícelo tú, Señor, acompáñame tú. Que tu Santo Espíritu me dé la sabiduría, que tú me guíes, que tú me ayudes. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Es como si tú llamas a tu esposa, a tu amigo, a tu papá o a tu mamá, que mire que se me olvidó a la tía decirle la receta del día de hoy de la comida que los chiquitos que les fue. Esa es la relación que quiere tener el Señor Jesús con nosotros. Una relación cercana, casi que una relación humana, que nosotros la podamos entender, para que nosotros estemos con Él. Pero vean qué delicado esto. Ahí dice la palabra de 2 Corintios. Cristo ve ese compromiso con extrema seriedad. Él nos da su Espíritu Santo como una mujer de Cristo. O sea, es el compromiso del Señor Jesús con nosotros. Él se ha comprometido, Él se ha casado con su iglesia, Él quiere tener esa relación de esposo, Él quiere darnos todas las cosas, Él quiere bendecirnos, Él quiere amarnos, Él quiere todo con su iglesia. Pero nosotros somos los que nos olvidamos del Señor Jesús, no le damos ese lugar especial, ese lugar que es, uno diría, tan fácil, pero no lo es. A veces hay circunstancias, situaciones en las cuales uno se va dejando del Señor y lo ve de una forma religiosa, y allá de vez en cuando uno quiere todos los días y cada momento. Casi en el supermercado comprando, gracias Señor Jesús por las compras que yo puedo hacer hoy. Gracias Señor Jesús porque mi alacena siempre está llena. Gracias por la salud, por el trabajo. Gracias. Y ya eso es una acción de alabanza y de adoración para Dios. Porque
usted está tomando en cuenta día por día, usted realmente le está dando la importancia, usted lo ha tenido con usted en su corazón. No es algo externo, no es algo que yo busco cuando necesito, sino que es una relación íntima de compromiso y amor. Por eso él en su palabra habla de esa relación de esposo. Mi iglesia, la esposa del Señor Jesucristo. Y esta promesa para cada uno de nosotros nos habla de que Dios siempre va a tener esas manos de amor, de bondad y de llenarlas para nosotros. Esta ha sido la revelación que me ha dado el Espíritu Santo. En una reunión con Ronald y con María Marta compartiendo, estaba con ellos en mi casa compartiendo, y el Espíritu Santo me habló y me dice: abre la Biblia que te voy a hablar. Y quiero compartir este testimonio con ustedes. He tenido siempre un paradigma de que el Espíritu Santo me habla de este tipo de cosas sobre cualquier mensaje. Si estoy en oración, o estoy en ayuno, o estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y yo creo que el Señor Jesús lo hizo para que mi mensaje tuviera el impacto que Dios quería que tuviera. ¿Y cuál es ese impacto? Que el Señor quería que yo les dijera a ustedes que en una relación cotidiana de amigos, de conciertos que teníamos, en una cena, en mi casa, el marido. Así que podemos